En el corazón de la antigua Jerusalén, en un tiempo de convulsiones políticas y tensiones religiosas, surgió una figura que desempeñaría un papel crucial en uno de los eventos más trascendentales de la historia. Caifás. La historia de Caifás es una de las figuras más prominentes en el relato bíblico, relacionado con la vida y crucifixión de Jesucristo. Su historia se entrelaza con la de Jesús de Nazaret, de una manera compleja y controvertida. Para comprender completamente la historia de Caifás, es necesario retroceder en el tiempo y explorar su origen y su papel en la sociedad judía de su época. Caifás, cuyo nombre completo era José Caifás, nació en Jerusalén en una familia sacerdotal, lo que lo conectó directamente con el templo y el servicio religioso judío. Su familia pertenecía a la secta de los saduceos, una élite religiosa y política judía, que tenía diferencias teológicas significativas con los fariseos y otras sectas judías de la época. Los saduceos controlaban el templo de Jerusalén y mantenían una relación colaborativa con las autoridades romanas, lo que les otorgaba poder y estabilidad. Caifás se casó con la hija de Anás, otro sumo sacerdote. El matrimonio posiblemente se concertó años antes de la boda, debido al interés de las dos casas por establecer una firme alianza. Tal unión exigía investigar sus genealogías, a fin de confirmar la pureza de su linaje sacerdotal. Por lo visto, ambas familias eran ricas y pertenecían a la aristocracia, y es probable que sus fortunas procedieran de grandes propiedades situadas en la región de Jerusalén. Sin lugar a dudas, Anás quería estar seguro de que su futuro yerno fuera un aliado político de confianza. Además, parece que los dos pertenecían a la poderosa secta de los saduceos. Como miembro de una prominente familia sacerdotal, Caifás debió de recibir instrucción sobre las escrituras hebreas y su interpretación. Caifás llegó a ser el sumo sacerdote de Jerusalén en el año 18 después de Cristo, nombrado por el procurador romano Valerio Grato. Su nombramiento como sumo sacerdote le otorgó un gran poder y autoridad sobre los asuntos religiosos y políticos de la comunidad judía en Jerusalén. Sin embargo, esta posición también lo colocó en una situación delicada, ya que debía mantener un equilibrio entre sus responsabilidades religiosas y su lealtad a las autoridades romanas. La figura de Jesucristo emerge en la historia de Caifás, cuando Jesús comienza su ministerio público, predicando y realizando milagros en la región de Judea. Jesús ganó una gran cantidad de seguidores y se convirtió en una figura influyente en la sociedad judía. Su mensaje y su popularidad preocuparon a las autoridades religiosas, incluido Caifás. Como saduceo, Caifás no creía en la resurrección de los muertos, al contrario que los fariseos. Según el Evangelio de San Juan, las noticias sobre la resurrección de Lázaro realizada por Jesús alarmaron a los sumos sacerdotes hasta el punto de que el Sanedrín, que era el tribunal supremo de los judíos, se reunió en una sesión extraordinaria para decidir lo que harían con Jesús. La reunión estuvo presidida por Caifás en calidad de sumo sacerdote en funciones. No obstante, su suegro Anás, que mantenía una gran autoridad dentro del tribunal, influyó notablemente en la resolución del caso. De esta reunión salió la famosa frase de Caifás, que plasma su pensamiento sobre Jesús. Vosotros no sabéis nada, no os dais cuenta de que os conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Juan 11, versículos 49 al 50. Estas palabras, aunque dichas en un contexto diferente, se interpretaron como un consejo para que Jesús fuera arrestado y crucificado, para evitar la revuelta o la intervención de las autoridades romanas.
Esta declaración marcó el inicio del plan para arrestar a Jesús, que culminó en su juicio y crucifixión. Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a la crucifixión bajo la autoridad de Caifás. Su muerte en la cruz tuvo un impacto profundo en la historia del cristianismo y la fe cristiana. Después de la crucifixión de Jesús, Caifás continuó persiguiendo a los primeros cristianos, hasta su cese como máxima autoridad religiosa en el año 36 después de Cristo, cuando el procurador romano Lucio Vitelio depuso a Caifás de su cargo y lo reemplazó por Jonatán ben Anás. En una ocasión, llevó a los apóstoles ante los líderes religiosos para advertirles de la prohibición de diseminar las enseñanzas de Jesucristo. Aunque la Biblia no dice nada más de él, se cree que Caifás murió asesinado en la toma y destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. No obstante, su nombre quedó grabado en la historia como uno de los principales antagonistas en la crucifixión de Jesús y como un símbolo de la tensión religiosa y política en la Jerusalén de su tiempo. En noviembre de 1990, unos hombres que trabajaban en un parque y una carretera a 1 kilómetro al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, hicieron un descubrimiento fascinante, cuando un tractor hundió de manera inadvertida el techo de una antigua cueva funeraria. Se comprobó que toda aquella zona había sido un gran cementerio desde el siglo I antes de nuestra era hasta el siglo I de nuestra era. Y lo que los arqueólogos encontraron en el interior de la cámara fue realmente asombroso. En la cueva había 12 urnas con huesos de difuntos que habían sido colocados allí, después de haber yacido en tumbas alrededor de 1 año y de haberse descompuesto su carne. Grabado en uno de los lados de una urna espléndidamente tallada, una de las más bellas encontradas hasta la fecha, se leía el nombre: José, hijo de Caifás. Todo apunta a que esta podría ser la tumba del sumo sacerdote que presidió el juicio más importante jamás celebrado, el de Jesucristo. Según el historiador judío Josefo, el nombre de este sumo sacerdote era José, llamado también Caifás. En las escrituras solo se le conoce como Caifás. La historia de Caifás, desde su origen como sumo sacerdote hasta su papel en la condena de Jesús y su posterior destitución, es un recordatorio de la compleja interacción entre la religión, la política y la historia en la antigua Judea. Su nombre vive en la memoria como un personaje clave en el relato de la pasión de Jesucristo y en la historia del cristianismo. En conclusión, Caifás fue un personaje complejo, que jugó un papel importante en la historia de Jesús. Fue un hombre poderoso, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger su posición. Sin embargo, también fue un hombre que se vio obligado a tomar decisiones difíciles, en un momento de gran agitación política y religiosa. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre Caifás. Gracias por unirse a nosotros en este emocionante viaje al pasado. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros episodios de Historias de la Biblia. Y, como siempre, nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando las historias que han moldeado el mundo que conocemos hoy en día. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga.